A saludar a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejo. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, estábamos conversando más temprano aquí a la mañana porque Adrián Murano trajo una información para compartir con nosotros que está empezando a circular un borrador, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Un borrador, corregime sí. Murano hay si un me proyecto, hay un proyecto que está en estado de borrador para que haya un principio una declaración de todos los espacios políticos pidiendo menos tasa y más plazo, en línea con lo que pidió al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario, sí, ¿no? Sí, se entiende. En línea con lo que pidió Cristina y con lo que se viene pidiendo un acuerdo. Bájame la tasa, sí, y dame un pedal de 20 años, 15 años, no sé, bueno, lo que dame más plazo. No lo que sería el tradicional acuerdo de facilidades extendidas, que sería 10 años a la tasa del fondo, tal cual, y sin quita. Sí. ¿Existe escenario político, vos que estás dentro del Parlamento como diputada, para una iniciativa de estas características, Fernanda? Mira, yo creo que sí, porque, a ver, la realidad es que el lastre que significa lo que Macri dejó firmado con el Fondo Monetario realmente es una carga insoportable, no para el gobierno del Frente de Todos, para cualquiera que tenga vocación de conducir la Argentina en algún momento de las próximas décadas, digamos. Es un enorme condicionante. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares para un país que tiene unas exportaciones anuales de 60.000 millones, ponele números redondos, con lo cual fue toda una locura lo que se firmó, ¿no? Pensar que la Argentina en 2022 hasta 2023 podía devolver esa cantidad de dinero, bueno, digamos, es algo que nadie podía tener razonablemente en su cabeza. Por supuesto, ni el gobierno que lo firmó, el de Macri, ni el Fondo Monetario Internacional, que está plagado de técnicos avesadísimos en el manejo de información económica, con lo cual eso se sabe desde el momento cero que es absolutamente inviable para la Argentina, para nuestra economía. Y también es inviable los términos convencionales que plantea un acuerdo de facilidades extendidas en términos de plazos y de condiciones, por lo cual esa vía no luce tampoco una salida racional para la Argentina, porque implicaría que tendríamos nuevamente problemas en el futuro, más allá de que pudiese despejarse en lo inmediato, en el corto plazo, ¿no? Y esto es lo que hay que entender de cuando el ministro de Economía, por ejemplo, habla de un acuerdo sostenible. Un acuerdo sostenible es un acuerdo que evite justamente este tipo de situaciones, que sea pagable en las condiciones en las que debe entenderse que es pagable para un país como la Argentina, en un contexto como en el que está el mundo, además, porque estamos en pandemia y esto tampoco se puede desconocer. No estamos en una situación normal donde Argentina podría estar poniendo todas sus energías en crecer en condiciones normales, en retomar un sendero de desarrollo. No, estamos atravesados por la pandemia y es una crisis donde además el escenario de incertidumbre es grande, no sabemos cuándo termina, no sabemos a dónde termina. Son un montón de consideraciones. Y fundamentalmente... Ahora, Fernanda, perdón, sí, te quería preguntar sobre este punto específico del plazo y también de las condiciones de la renegociación. Una de las especificaciones técnicas que dio Guzmán en una reunión días pasados es que podría pedirse una combinación de stand-by, que son 3 años, y facilidades extendidas, un programa de facilidades extendidas que son 10, pero que el fondo, en una situación excepcional, otorgaría las dos cosas juntas, es decir, otorgando 13 años de plazo, y que sea un stand-by sin pagos y facilidades extendidas con una reducción de tasa y eventualmente con una quita. ¿Ves posible desde el punto de vista técnico lo que sería un empate técnico entre lo que plantea el fondo, que no hay forma de modificar los 10 años del programa de facilidades extendidas, y lo que plantea la Argentina, que es que tiene que haber más plazo?
¿Puede darse esa combinación? A ver, el Fondo Monetario tiene capacidades legales, digamos, en base a lo que sus propias normas internas establecen para otorgar distintas líneas de crédito, no solamente las que convencionalmente conocemos. De hecho, todo el tiempo crea líneas nuevas. Por ejemplo, la del COVID era una línea que no existía y que la creó, o líneas que se van modificando, con lo cual esa inflexibilidad que plantea el Fondo Monetario, bueno, uno podría pensar que es parte de la negociación, pero pensar que el Fondo Monetario no tiene capacidad legal, institucional y por supuesto política para avanzar en un acuerdo de características particulares es una falacia. Entonces, seguramente el ministro plantea esto como una alternativa y sin dudas que sería posible, como serían posibles otras alternativas posibles. Yo creo que la Argentina necesita un plazo de por lo menos 20 años para poder devolver estos fondos que aceptó Mauricio Macri, y creo obviamente que la Argentina necesita una reducción de las tasas respecto de lo que originalmente se había pautado, y no tengo ninguna duda de que el Fondo Monetario tiene capacidad para generar unas condiciones que sean aceptables para la Argentina, no aceptables porque sea un capricho de la Argentina, sino porque esté dentro de las posibilidades objetivas, matemáticas, de que las cuentas cierren en armonía con lo que son las cuentas externas de la Argentina y la principal deuda que la Argentina tiene hoy, que es la enorme deuda social hacia el interior con nuestro pueblo, porque esto también es parte de la deuda que dejó Macri y que lamentablemente es una cuenta que se amplió con la pandemia y situaciones que no pueden quedar fuera del análisis. Claro, precisamente hablando de la deuda social, hablas de un plazo por lo menos de 20 años, reducción de tasas. Y con respecto a las condicionalidades del fondo, ¿qué es lo que no debería aceptarse y qué es lo que podría el fondo llegar a aceptar en un eventual acuerdo? Mira, yo creo que hay un punto que es fundamental, que es que el propio Fondo Monetario, el representante de los Estados Unidos en el Fondo Monetario en el momento en el que esto se firmó, hoy actualmente presidente del BID, nada más ni nada menos, Mauricio Claver Carone, reconoció que aquel acuerdo fue para favorecer al expresidente Macri en su aventura por la reelección, que falló por supuesto, pero fue un crédito otorgado con intencionalidad política. Bueno, acá tiene que haber también una solución que tenga un componente de decisión política, claramente. La Argentina no puede aceptar ninguna política de ajuste que implique recorte del gasto, lo que usualmente y por distintas vías exige y ha exigido el Fondo Monetario a los países deudores, y también lo hemos sufrido nosotros los argentinos y las argentinas en el pasado. Y la Argentina no puede aceptar reformas estructurales de las que el Fondo Monetario suele también exigir a los países deudores, al estilo de entregar el sistema previsional, el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, las condicionalidades que más o menos un poco por experiencia propia todos conocemos. Y creo que todo eso es absolutamente posible. Por supuesto, tiene que haber vocación política. Yo creo que después del desastre que hicieron con lo que firmaron con Macri, que recordemos, el propio Fondo Monetario terminó reconociendo que era insostenible a principios de 2020, y seguramente cuando se terminen de realizar los estudios de auditoría que están en marcha al interior del propio FMI, también se van a ratificar toda una serie de irregularidades en la constitución de este empréstito, y con todo eso sobre la mesa, creo que están los elementos dados para que efectivamente haya una solución política a un problema que se generó justamente
con una intencionalidad, con una motivación política, porque acá no hubo ningún sustento técnico que avalase hacer esta locura que han firmado, no hubo ningún informe que sostenga lo que se aprobó. Recordemos una cosa, ¿no? Este stand-by que terminó representando cuando se firmó, cuando se amplió a 57.000 millones, casi el 1.300% de la cuota argentina en el Fondo Monetario, cuando lo establecido para este tipo de acuerdos en base a lo que las propias normas del Fondo Monetario dicen es el 435% de la cuota, y finalmente se desembolsaron 44.000 millones, es decir que en números redondos el dinero que el Fondo Monetario le dio a Macri terminó siendo el doble de lo que la Argentina podría haber recibido en términos convencionales, de acuerdo a lo que las propias normas del Fondo Monetario dicen para este tipo de programas. Con lo cual, bueno, si se pudieron quebrantar todas las normas para otorgar esto que ha sido un disparate desde el momento cero, que todos sabían que era un disparate, ¿por qué no puede haber flexibilidad? Sería la pregunta, a la hora de encontrar una solución a algo que indudablemente estuvo mal dado, se reconozca o no se reconozca públicamente, pero todos sabemos que estuvo mal dado. ¿Por qué no podría haberla? Claramente podría haberla. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros.